tal? Buenas tardes a todos los asistentes y también a los que posteriormente estén viendo esta presentación en algunas de nuestras redes sociales. Bienvenidos a otro día más, a otra presentación de este espacio de lectura conocido como la Tlacuachite Ignorante, que pues inauguramos aquí en CIDETAC para discutir, como ya se comentó en alguna ocasión, diversos textos clásicos o muy relevantes para la psicología y la ciencia del comportamiento. El día de hoy tenemos como expositora a la licenciada Jocelyn Pamela Castellán Félix, quien también es especialista en métodos estadísticos, y nos va a hablar de un texto clásico conocido como Los vectores de la mente, de Louis Thurston, un texto eh, fundamental en la historia de la psicometría, del análisis, digamos, cuantitativo, ¿no?, de los rasgos mentales y psicológicos. Y bueno, ella en un momento nos estará hablando a profundidad al respecto. Y pues bueno, creo que por mi parte es todo. Entonces le cedo la palabra a la licenciada Jocelyn. Tu micrófono. Gracias, buenas tardes a todos. Voy a pasar a compartir mi presentación y voy a apagar la cámara para que no haya problema con el internet. ¿Me pueden comentar si se ve la pantalla? Me parece que aún no. Bueno, al menos a mí no me ha cargado. No se ve la pantalla compartida. Esperen, ya voy. Espérenme tantito. ¿Ya? ¿Ya se ve? No, aún no. Ok. ¿Ya se ve? Sí, ahora ya, okay, ya se puede ver. Perfecto, después de un rato. Buenas tardes. El tema que hoy abordaremos, que vamos a abordar, es de Vector of the Mind, de Louis Thurston, de 1934. Este artículo, Thurston lo publica previo al libro homónimo que publicaría en 1935, donde abarcaría de manera más general, más específica, su método estadístico o método matemático que empleó para el análisis factorial. Thurston hace este artículo con buscar discutir una de las problemáticas que en el contexto de ese entonces era muy antiguo y que se buscaba pues resolver, que era clasificar el temperamento, tipo de personalidad y también habilidades mentales. Él usó mediante un método de modelos analíticos en el que buscaba abordar estas problemáticas de manera cuantitativa.
Cuando él inicia con esta tema, él dice que va a hablar un poco sobre el trabajo de Spearman. ¿Por qué? Ya que el trabajo de Thurston viene de la mano de la teoría unifactorial de Spearman. Me gustaría dar un poco contexto, aunque no viene en el artículo publicado de Thurston, un poco de contexto del trabajo de Spearman. Spearman fue el iniciador del análisis factorial, análisis unifactorial. Él inició este análisis ya que tenía interés de estudiar la inteligencia mediante modelos matemáticos y también poder hacerlo mediante manera cuantitativa. Spearman generó una teoría que era, sus contribuciones eran el factor G y factor S. Para Spearman, hablando estadísticamente, el factor G es la parte común, simple y compleja de la varianza de todos los tests que se ajustan a la jerarquía. Por su parte, si nos vamos a la teoría, planteaba que la inteligencia puede ser pensada como un factor que es común en todas las actividades. Él decía que el factor G se presentaba en todos los sujetos, en sus habilidades, a lo mejor de la inteligencia. Por su parte, el factor S era más bien algo específico. ¿Qué quiere decir? El factor G influenciaba en los diferentes factores específicos, pero los factores específicos en sí eran singulares, es decir, factor S no Perdón, S1. Jocelyn, disculpe. Mande. Es que creo que las diapositivas no están avanzando. Sigue la primera presentación. En la primera, a ver, Ajá. voy a dejar de compartir. ¿Ya no se ve? ¿Ya no se ve? Ok, ahí va de nuevo. ¿Se ve? Sí, ya se ven. Ajá. Ok, se ve la diapositiva de Spearman. Así es. Ok, entonces, lo que seguía, hablando de las contribuciones de él, hablaba que el factor G era la parte común, es decir, el factor G influenciaba en los otros factores específicos, siempre se iba a encontrar. Por su parte, el factor específico 1, pues no iba a influenciar o no se iba a presentar en el factor específico 2. Una forma de hacerlo mostrarlo de manera simple, claro, sin tanto, es con este pequeño mapa, es decir, el factor G influenciado, digamos, el color gris, estaba presente en el factor específico 1 o el factor específico 2, pero ellos tenían, por aquí decirlo, el color, algo que los hacía, que no compartían con los demás factores. Entonces, esta teoría o este método que Spearman creó, pues lo empleaba mucho en la teoría de la inteligencia, ya que era una de las variables o fenómenos que le interesaba estudiar. En esa época, la inteligencia era un tema que muchos científicos, así como psicólogos, pues les interesaba. Había trabajos como los de Binet, Galton, que Spearman se basó mucho en los trabajos de Galton para poder generar lo que fue el análisis unifactorial. Y se empleaba también, y fue el gran iniciante de esto de la psicometría, que es algo que más adelante se hablará sobre cómo se emplea lo que es el análisis factorial en esto. Entonces, cuando Spearman trabaja sobre eso, digamos, este es un contexto de... Yo creo que es importante tener conocimiento del trabajo de Spearman para hablar. Cuando Thurston, alguien también iniciador y una imagen importante en lo que es el inicio de la psicometría, pues el trabajo de Spearman él menciona que es el único de los que inició este tipo de método analítico o método de buscar cuantificar para poder explicar o describir ciertos fenómenos. Entonces Thurston trabajó sobre el trabajo de Spearman y digamos que al presentarlo decía que había ciertas limitantes porque el trabajo de Spearman se intentó buscar emplearlo en otros fenómenos aparte de la inteligencia, pero el trabajo de Spearman presentaba limitaciones, es decir, él hablaba de que solo existía un factor G, pero Thurston presentaba, y si hay más factores que pueden explicar o influenciar, es decir, puede haber dos factores generales que cuenten con sus propios factores específicos, por lo que Thurston empezó a trabajar empleando
lo que se había mencionado, modelos analíticos, había trabajado con sus conocimientos matemáticos y geométricos y empezó a ampliar la teoría de Spearman o el modelo. Una de las cosas que Thurston integra o se aboca más en el tema es sobre incluir las rotaciones, la rotación ortogonal y oblicua. Estas rotaciones se hablan sobre la rotación ortogonal es cuando la correlación entre factores se anula o lo que es lo mismo, tiene un ángulo de 90 grados. Mientras la oblicua es cuando la correlación entre factores no se anula y por lo tanto el ángulo es distinto a 90 grados. Hay que aclarar que aquí Thurston mencionaba que la parte del método factorial o multifactorial, que es lo que hace Thurston cuando es Spearman es el método de análisis unifactorial o factorial y Thurston multifactorial. Él dice que la mayor parte de estos métodos producen resultados de una forma que son difíciles a veces de interpretar para los científicos y psicólogos y una manera que puede ayudar a comprender un poco más es utilizar la rotación en las matrices factoriales y que esto puede llevar a una interpretación de una forma más adecuada. ¿Qué quiere decir? Bueno, aquí yo les presenté como una imagen donde vemos aquí gráfico. Digamos que este es el factor 1 y este es el factor 2. Digamos que este modelo presenta dos factores. Es que creo que siguen sin avanzar las diapositivas, no se logra ver ese gráfico. ¿En cuál diapositiva se quedaron? Ahorita ya la que se estaba viendo era la diapositiva 3, pero ahorita ya se puede ver la de rotación ortogonal. Ok. Ajá. Ok. Entonces, sí. Como les iba mencionando, Thurston comentaba que a veces es difícil llegar a una explicación o describir cuando se presentan los análisis factoriales, por lo que las rotaciones puedan mejor ayudar un poco a la persona o al científico a comprender un poco más cómo se van moviendo los datos o se presentan las variables que el factor explica. Como les decía, aquí está el factor 1 y aquí está el factor 2. Y digamos que estas son las variables observadas. Aquí están estas 4 y aquí están otras 4. Aquí se presenta que estas variables observadas se acercan más al factor 1 y estas se acercan al factor 2. Si dijéramos que este gráfico tuvo dos rotaciones, la rotación ortogonal hablaría de que se maneja estos 90 grados, es decir, ayuda a que las cargas se acerquen más al factor donde más cercanos están, o el factor que explica mejor estos datos, es decir, estos cargan más hacia el factor 1 y estos hacia el factor 2. Por su parte, el oblicuo, cuando se hace una rotación oblicua, es, como se había mencionado, es esto, digamos que las líneas amarillas es un ejemplo de cómo sería si se hiciera una rotación oblicua, pues las cargas tienden a verse más cercanas o no se ve la cercanía a cuál de los dos factores está. Aquí hay que decir que cada vez que los factores se cierra más el ángulo, se puede decir que hay correlación entre los dos factores. Es decir, aquí se puede ver en una rotación oblicua que los dos factores están muy cerca y podría verse como que podrían tener los dos factores una correlación. Por su parte, esta que maneja un ángulo de 90 podría decir que no hay correlación entre los dos factores, que en ciertos trabajos es importante o se considera importante que los factores no estén correlacionados. En la siguiente imagen, ¿sí se ve la siguiente imagen? No. No sé por qué no quiero compartir. Pero bueno, no importa. Ahorita ahí ya se ve ahorita. Aquí está. En la siguiente imagen, esta es una imagen sacada del libro de Nunnally, donde son ejemplos igual de las rotaciones ortogonales y oblicuas. Aquí hay una, cuando tú haces un análisis, digamos, estos son los ejes principales que se presentan, así se presentaría. Y vemos aquí algunos de los datos. Si se hace una rotación ortogonal, pues aquí se presentan, aquí está la rotación, más de 90, podemos observar, y vemos que se ve más acercamiento de los datos observados al eje como al otro eje, es decir, ayuda a favorecer la explicación o que nosotros podamos comprender hacia dónde se acercan los
datos observados o el factor que está explicando a estos datos. Por su parte, el rotación oblicua, aquí vemos un poco cómo cambia y cómo estos se están acercando más, pero podemos ver la diferencia. Bueno, Thurston empleaba lo que sería estas rotaciones y en su trabajo posterior, que sería el libro, pues adentraría un poco más este tema, no solo mostrando gráficas como lo estoy haciendo de forma general, más bien con sus análisis o sus fórmulas matemáticas de cómo es que llegó a ese grado. También empleó otros temas que si de interés, que si quieren les recomendaría ese libro para entrar más en eso. En el mismo artículo, ahora sí que en el tema que estamos abordando, Thurston plantea o presenta varios ejemplos de cómo es que el análisis factorial múltiple que él generó, pues se puede utilizar y se fue utilizado por varios investigadores. Aquí presento, ¿se ve la diapositiva? No, está la de los diagramas aún. Ahora sí que voy a estar abriendo y cerrando para que se vea el cambio. Bueno, el uso del análisis factorial y luego aquí tenemos un ejemplo presentado en la lectura de Thurston. Esta lectura este ejemplo fue extraído de la lectura y en él aquí hace la referencia que es un trabajo de Moore en el cual intentaba hacer clasificaciones o perfiles, más bien perfiles de ciertos trastornos mentales, en el cual se recolectó datos como síntomas psicológicos, y aquí podemos ver la lista, son 45 síntomas que él recolectó, le aplicó un código y hizo el análisis, lo que podemos ver, y estos son los resultados donde se hicieron 1, 2, 3, 4, 5 grupos, 5 factores, aquí mencionados como clúster, donde hablaba de grupos catatónicos que presentaban estas características, es decir, este factor explicado con estas características. Luego estaba el grupo cognitivo, podemos ver las características que se presentan aquí. Luego estaba el grupo maníaco y el grupo con alucinaciones. Bueno, y aquí está el depresivo. Bueno, podemos ver cómo el grupo depresivo presentaba síntomas como ansiedad, depresión. Y esto hoy en día hay trabajos que ahora sí que derivan de este análisis factorial, donde se puede hacer a lo mejor más fácil que en esa época, como el análisis de clúster o de grupos que aquí vemos. También está el análisis discriminatorio, que ayudan a hacer este tipo de análisis cuando buscamos agrupar o buscar clasificar hacer ciertos perfiles. Por esos análisis nos ayuda, y en ese entonces un análisis factorial pues fue utilizado para realizar algo así, y que Thurston tenía como objetivo o buscaba, ¿no? Él quería hacer un análisis que ayudara a sintetizar también la información que había para buscar de una forma científica describir y explicar ciertos fenómenos, principalmente en la psicología. Entonces, cuando él emplea el análisis factorial, que nos podríamos presentar, ¿qué es el análisis factorial, no? Que hoy en día es una técnica estadística de reducción de datos, ahí es lo importante, reducción de datos usada para explicar las correlaciones entre variables observadas y variables no observadas, que esos son los llamados factores. Es decir, si nos vemos en este análisis o en este estudio, pues estos fueron los síntomas, digamos, el dato observado que se obtuvo, o sea, se preguntó, y al hacer eso se realizó lo que sería el factor, que es lo no observado, o sea, hacer los perfiles cuando hablamos del perfil de personalidad o de temperamento. Ahora, otro estudio que presentó aquí es de la doctora Thelma Thurston, donde ella recolectó datos de ciertos estudiantes de cierto nivel de inteligencia, bueno, de cómo se había recolectado, y quería ver qué actitudes tenían estos estudiantes sobre el radicalismo y el nacionalismo. Si vemos aquí son dos factores. Este es uno. ¿Sí se alcanza a ver el puntero? No, y la diapositiva tampoco. ¿Tampoco? Ok, ahí voy. Pero sí se ve ahí de los síntomas, ¿verdad? Sí, los síntomas, okay. Y ahorita ya se ve el diagrama. Ahí está. Este es el estudio de Thelma Thurston, en donde, como les mencionaba, ella quería ver, estudiar, ¿no? Cuáles eran las actitudes de ciertos estudiantes con cierto nivel de inteligencia.
Y entonces aquí vemos los dos factores, que es el radicalismo y el nacionalismo. Y podemos ver que el radicalismo, bueno, las personas que iban más a este factor, bueno, tendrían a tener actitudes más positivas hacia el control natal, o bueno, la píldora de control, el divorcio, la evolución, la inteligencia, hasta el comunismo. Pero actitudes menos favorables, pues para la iglesia, Dios, aquí en el caso de prohibición. Por su parte, los conservadores, que va a ser es el mismo factor, solo que es, digamos, en contra, ¿no?, del radicalismo. Tiene actitudes más positivas para la iglesia, Dios y las prohibiciones, y por su parte el nacionalismo, pues aquí parece tener como una actitud favorecedora hacia la guerra, aunque aquí Thurston menciona que a lo mejor usar guerra hubiera sido mejor usar ciertas, a lo mejor frases como de paz, para ver, a lo mejor sacar mayor provecho de esos datos y sacar mayor información. En general, Thurston en este artículo de Vector of Mind, pues él buscaba como el nombre de decir vectores, bueno, los factores, ¿no?, de la mente, al final buscar cierta explicación o buscar poder resumir o sintetizar tantas características que al ser humano en la psicología se presentan y hacer perfiles del temperamento, de la personalidad y habilidades, y de las habilidades mentales, que hay que aclarar aquí que las habilidades mentales fue un tema que Thurston también abordó mucho y que era de suma interés para él. Él termina la lectura, bueno, o su trabajo, esperando que el desarrollo del análisis factorial, pues, sea una herramienta que ayude a la reducción de elementos para ayudar a la complejidad de los fenómenos psicológicos y sociales que se presentaban en ese entonces. Por lo que podríamos llegar a la conclusión que, aunque él era algo que esperaba con ese trabajo y que desarrolló mucho más con su libro de Vector of Mind, y que fue un pionero en la psicología como en la psicometría, pues podemos decir que sí, en realidad ese pequeño objetivo que planteó en ese artículo en el 34, pues hoy en día, digamos que se ha logrado, se ve presente. El análisis factorial es un análisis muy importante en el área de la psicología y en otras áreas de las ciencias del comportamiento, y no solo eso, sino la psicometría, que es una de las áreas que utiliza mucho este tipo de análisis, pues es algo, un parteaguas de muchas cosas, de muchos trabajos, como las creaciones de los test, los trabajos de explicación, de predictivos, bueno, del análisis factorial, bueno, llevan otros análisis parecidos que al final, con el inicio de esto, se fueron dando. Ahora sí que sería que la conclusión de Thurston, pues tantos años después, pues es algo que se sigue desarrollando, se siguen buscando herramientas que puedan explicar de una manera científica y cuantitativa los fenómenos que los psicólogos o la ciencia del comportamiento pues están estudiando. A mí creo que aquí terminaría y me gustaría pues abrir el espacio para alguien que tenga algún comentario sobre el trabajo de Thurston, sobre la lectura. Gracias. Hola, Jocelyn. Gracias por tu presentación y la explicación tan clara. Bueno, yo quisiera comentar algunas cosas, quizá de forma muy general, pero también vinculándolo con los temas que aquí se han estado discutiendo y que se van a seguir conversando, ¿no? Recuerdo que la presentación pasada, el profesor Enio, al hablar de Vygotsky, planteaba unas cosas interesantes, ¿no? Principalmente lo relativo al estudio de la conciencia, ¿no?, que a Vygotsky le preocupaba mucho, y se resaltaba por ahí esas dificultades metodológicas que en la época había, ¿no? O sea, vamos, cómo poder estudiar algo que no puedes ver, ¿no? Tal vez dicho de una forma muy pedestre. Pues bueno, Thurston fue de ese tipo de personas que se preocupó por hacer desarrollos metodológicos para estudiar eso que precisamente no se puede ver, ¿no? O no se puede palpar, como podría ser a lo mejor una textura o un color, ¿no? Y esto lo digo de forma a lo mejor muy coloquial, sobre todo porque vamos dirigidos, ¿no?, a cierto público como los chicos y chicas de psicología que están en formación, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que ver
cómo se fue gestando, ¿no? Cómo se fueron gestando todos estos desarrollos técnicos, tecnológicos también y metodológicos. Es muy interesante, ¿no? Porque Thurston precisamente resalta, ¿no?, esas problemáticas propias de su época y las limitaciones metodológicas a las que se enfrentaba. Y bueno, él mismo se puso manos a la obra, ¿no? Que creo que alguna vez lo comentábamos, es lo mismo que le ha pasado a otros como a Newton, ¿no? Cuando hizo el cálculo infinitesimal. Entonces, eso es muy interesante por una parte. Y por otra, pues también mostrar que es un mito que la psicología y las matemáticas están peleadas, ¿no crees? De alguna forma, creo que hay mucha más relación de la que se suele pensar, y este me parece que ha sido un ejemplo muy concreto y muy claro, ¿no? En ese sentido, creo que es una lectura provechosa, a mi parecer. No sé qué piensas tú al respecto. Claro, creo que hay algo que menciona Thurston en la lectura, que es buscar un método empírico más que especulativo. Él intentaba realizar el trabajo empírico, recolectar datos para pues tener una base más científica que solo especular, ¿no? Y él menciona también que más que trabajos que se presentaron en esa época que eran muy teóricos, no más de, a lo mejor la reflexión no está mal, pero no se buscaba ver si el fenómeno en realidad se estaba presentando como uno creía, ¿no? O pensaba, y entonces ya pasaba a ser esto especulativo, y entonces Thurston sí menciona pues hay que poner manos a la obra, ¿no? Buscar herramientas que nos fortalezca como ciencia y que nos ayude a describir y explicar estos fenómenos y acercarnos más a explicarlo de la forma a la realidad, ¿no? Que es solo lo que nosotros percibimos o creemos que está sucediendo. Entonces creo que eso es importante. Claro, por supuesto, ¿no? Y que dijiste, me parece muy acertadamente, acercarnos a la realidad, ¿no? Finalmente, todas estas técnicas tienen por objetivo eso, ¿no? Y a lo mejor hay una realidad que no se puede observar, como lo es la actividad mental, ¿no? O la mente, al menos no directamente, a través de nuestros sentidos, pero estas técnicas pues, están aquí para proveernos, ¿no? De alguna forma, ese acceso. Pues en ese sentido creo que es sin duda muy interesante. Me parece que comentabas al final también algo relativo a la construcción de test, ¿no? Por medio de estas técnicas. Creo que eso es algo que los chicos a veces no se dan cuenta. Utilizan pruebas psicométricas, es cierto, pero a veces no se llegan a dar cuenta de todo el proceso, ¿no?, que está de fondo, que, como bien lo dijiste hace rato, está a veces muy cargado de matemáticas, de cuestiones vectoriales, ¿no?, estadísticas, pero no por ello deja de ser interesante, ¿no? Y tú, a ver, te voy a un planteamiento quizá ya para ir cerrando un poco esta cuestión. ¿Cuál dirías que es el valor histórico de este texto, ¿no?, en la ciencia del comportamiento? O sea, ¿cuál es el valor histórico de este texto para la psicología? Así dicho muy brevemente. No, el valor histórico creo que es tan importante, no solo históricamente, sino actualmente, ¿no? Claro, Cuando te presentan busca siempre literatura nueva, pero a veces esa literatura vieja todavía es presente, ¿no? Por cómo se construyó, las bases. Creo que comprender las bases de dónde, pues lo que vamos hablando, ¿no? Solo dices la psicología o psicometría, aplicas ciertas pruebas y dices, así las dice, ¿no? Y sacas los puntajes, pero no sabes todo el trabajo que llevó a hacerse y de por qué se llevó a cabo de esa manera. Creo que el trabajo de Thurston es muy importante en el área de la psicología y en general creo que en las ciencias de comportamiento, como tú dices, creo que es un papel una lectura que se tendría que tener de la mano para comprender con qué fin se llevó y que a tantos años el objetivo hoy en día es parecido, ¿no? Al final como ciencia se busca con nuevos fenómenos, pues buscar herramientas para poderlos explicar de la manera adecuada, y lo que hizo Thurston y sigue siendo algo que no se puede dejar atrás, ¿no? O sea, es un referente, dio base, como Spearman en su momento dio base porque Thurston se agarró de su trabajo, pues Thurston dio base para que otros dieran, está Guilford, hay varios psicólogos y científicos que agarraron el trabajo de Thurston para ir sacando varias teorías, que hoy en día vamos viendo las teorías psicométricas, ¿no? De respuesta, de test, y que de hoy en día todavía van saliendo más. Entonces creo que fue algo fundamental para el gran trabajo que se está haciendo ahorita en la psicología, en el área de psicometría y como otros. Vamos, el análisis factorial, en la lectura se habla como de un análisis factorial exploratorio,
Probamos también que luego se hizo el análisis factorial confirmatorio, luego está el análisis de factores, y bueno, vamos, como mencionaba, otros análisis que se fueron generando y que hoy en día dan herramientas para el trabajo que se está haciendo. Entonces creo que históricamente es importante y vamos, y es algo que no se puede como dejar atrás, sin dejarlo de citar cuando trabajas con algo de este tipo de temas. Así como Spearman, creo que también Spearman, aunque se fue trabajando sobre su trabajo, no deja de ser importante, y que hoy en día todavía hay ciertos trabajos que se basan un poco en su análisis. Hay que dejar que no queda totalmente como desechable ni nada por el estilo. Todavía, también en los trabajos de correlación de Spearman, vamos, fue más de esto, pero creo que es fundamental tenerlo, conocerlo, y más cuando estás en el área. Creo que cuando te estás formando, son de esas literaturas o esa información que es importante tenerla para poder saber cómo luego avanzar o trabajar sobre estos nuevos fenómenos o sobre el presente, ¿no? O sea, todo va de la mano, para así decirlo. Claro, que me parece una excelente respuesta, ¿no? Y sobre todo para contextualizar bien estas cuestiones que incluso a veces de asignaturas, ¿no? Como de historia de la psicología, como que pasan un poco por alto, ¿no? Cuando de hecho los desarrollos psicométricos han sido fundamentales, ¿no? Para la psicología misma, evidentemente. Y me parece que dijiste cosas muy acertadas sobre todo esta cuestión de cómo el análisis factorial terminó por contribuir a otros desarrollos metodológicos. Me platicabas la otra vez sobre las ecuaciones estructurales, ¿no? Por ejemplo, que es algo que ahí bebe mucho del análisis factorial y de toda la lógica subyacente, ¿no? De variables no observables, variables observables y la conexión entre estas. Y pues bueno, por mi parte también sería todo. Si ya no hay más intervenciones, pues no sé si sea prudente dar por terminado o si alguien más quiera comentar algo. Bueno, siendo así, puedo terminar la grabación entonces, si no tiene ningún inconveniente. Así, muchas gracias a todos. Gracias a ti, Jocelyn.